Dice la palabra de Dios, leamos todos juntos ese versículo, dice a la cuenta de 1, 2, 3, dice la Biblia: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Hermano, vamos a leerlos otra vez. Hay algunos que están como todavía, ¿verdad?, medio dormidos. Que se escuchen, hermanos, que retumbe este lugar porque está leyendo la Biblia. Otra vez, versículo 8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Muy bien, vamos a orar. Señor, en esta noche te pedimos que nos visites de nuevo y que hables a nuestro corazón, a nuestras vidas, Señor. Hay muchos aquí que tenemos cargas, luchas, Señor. Habla a nuestras vidas, utiliza tu palabra, Señor, para ministrar, para hablar, que podamos tomar decisiones que nos ayuden, Señor, a proyectarnos al propósito, Señor, al plan que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella nos enseña, nos redarguye, nos corrige, Señor, y nos instruye. Ella es completa, es viva y eficaz. Cumple, Señor, su cometido. Permítenos, Señor, que podamos siempre decidir bien, seguir tu voluntad, Señor, y permanecer en el centro del propósito, del plan que tú quieres para nuestras vidas. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Te lo pido, Señor, y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, cuando hablamos del propósito de Dios y el plan de Dios, no sé si alguna vez usted se ha preguntado cuál es el propósito de Dios. ¿Qué quiere Dios de usted? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Para qué Dios le trajo aquí a este lugar, a esta iglesia? ¿Qué quiere Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios, verdad? Cuando hablamos de la voluntad de Dios, el propósito de Dios, a veces pensamos que solamente se limita pues con quién te vas a casar y todo esto, pero va aún más allá, el propósito, el plan de Dios. Y el deseo de Dios, hermanos, es que aprendamos como hijos de Dios, aprendamos a ver cuál es el plan, a describir y a descubrir y a discernir cuál es el propósito por el cual Dios nos dio esta vida, cuál es el propósito, hermanos, por el cual Dios le dio ese matrimonio, por el cual Dios lo trajo a esta iglesia, ¿verdad? Los hermanos que vienen de otro estado, ¿verdad? Jóvenes que ahorita están estudiando una carrera. ¿Qué es lo que quiere Dios de eso? Ahorita el trabajo, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y como hijos de Dios debemos de aprender, hermanos, a discernir la voz de Dios y saber identificar las luces de Dios, tanto las rojas como las verdes, las puertas que se abren, las que se cierran, y podamos, hermanos, guiar a nuestra familia y a nuestra vida juntos, ¿verdad? Con el rumbo, al propósito, al plan, a la voluntad de Dios. Y me gustaría hablar de eso, del plan, el propósito de Dios. Vamos a ir a Éxodo y vamos a ver la vida de Moisés. Mira lo que dice Éxodo capítulo 2. Y vamos a ver la vida de Moisés. Cómo Moisés, hermanos, Dios lo llamó, Dios le mostró su voluntad a él. Pero como Moisés, humanamente, como muchos de nosotros, a veces dañamos o hacemos cosas que dañan el propósito de Dios. Cuando hablamos del propósito de Dios, hermanos, muchas veces pensamos en qué carrera voy a estudiar, qué voy a hacer, qué negocio voy a emprender este año o el año que viene. Pero cuando Dios habla de su propósito, hermanos, el propósito de Dios está por encima de lo que nosotros pensamos, por encima de lo que nosotros imaginamos, por encima de nuestros gustos, de lo que más nos agrada, incluso de nuestro círculo de confort, ¿verdad? Incluso a veces de nuestro país, en mi caso. Pero el propósito, lo que sí sabemos es que, hermanos, el propósito de Dios, el plan de Dios nos realiza. El plan de Dios trae plenitud. El plan de Dios, mire lo que dice, vamos a ir un versículo antes, me acordé, Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29. El plan de Dios es mayor, hermanos, de lo que nosotros podamos imaginar. Y quizá usted está aquí, ¿verdad? Usted se está preguntando, ¿verdad? Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué voy a hacer? Estoy joven, estoy casado, ya viví una vida, ya estoy grande de edad. Pero hermanos, Dios tiene un plan y un propósito con cada uno de nosotros. No importa
qué edad tengamos, no importa de dónde vengamos, no importa de qué nacionalidad eres, si tienes dinero o no tienes dinero, no importa el trabajo, si tienes un título o no, Dios te puede utilizar y Dios puede cumplir el propósito en cualquier persona. En cualquier persona, hermanos. El propósito de Dios no se rige por el conocimiento, por cuánto sepamos o si vas a ser pastor o no, olvídate de eso. Dios promete cumplir su propósito con todas aquellas personas que deseen descubrir su propósito. Evidentemente, si tú no quieres seguir el plan de Dios, pues Dios no te va a obligar, pero sí te vas a perder de muchas bendiciones que Dios tiene para ti. Mira lo que dice Jeremías capítulo 29, versículo 11. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Leamos todos juntos, dice la Biblia: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cuando hablamos del propósito de Dios, hermanos, debemos de entender de que el propósito de Dios está por encima de lo que nosotros pensamos. Le voy a dar mi testimonio. Yo conocí a Cristo a los 13 años. El evangelio llegó a nuestra familia por mi tío. Mi tío conoció de Cristo, nos llevó a los campamentos de jóvenes y yo conocí a Cristo en un campamento de jóvenes. Años después, 2010, 2011, 2012, fui discipulado, me bauticé, completé el círculo del discipulado, empecé a servir en la iglesia, pero llegó un momento donde leyendo mi Biblia Dios me empezó a hablar. Dios me empezó a hablar y como que ya yo tenía mi futuro, entre comillas, ¿verdad?, definido, que estudiar, dónde estudiar, cómo estudiar, a dónde me iba a ir, estaba planificando mis días. Pero hermanos, me di cuenta de que Dios tenía algo mejor. Y yo me acuerdo que yo le dije a mi mamá, creo que Dios me está llamando para que yo sea pastor. Y mi mamá en ese tiempo no era creyente y ella me decía: no, tú estás loco, ¿verdad? Estás loco, te va a ir mal, vas a ser un fracasado, todos nos vamos a burlar de ti, vas a hacer hazme reír de la familia, porque te vas a dedicar a algo que todo el mundo es una burla total. Y bueno, esa noche me desanimé y oré a Dios. Y Dios, a medida que leía más la Biblia, a medida que escuchaba las predicaciones, veía a los misioneros, tenía amigos que eran misioneros y compartía con ellos, hablaba con ellos. Y hubo un momento donde Dios, leyendo la Biblia, Dios me mostró: Argenis, es momento de dejar todos esos sueños, esa carrera que estás estudiando, para poder dedicarte a otra cosa mejor. Y yo me acuerdo que le dije a mi mamá, yo gradué de la preparatoria a los 16 años, allá en Venezuela cuando tienes un promedio, puedes hacer un examen y te pasan de grado. Y yo me acuerdo que dije, bueno, voy a adelantar mi preparatoria, tengo un buen promedio, voy a hablar con mi mamá, voy a dejar todo listo para que ella me dé permiso. Y yo me acuerdo que cuando fui con mi mamá me dijo: para que tú te dediques a eso, primero tienes que tener un título universitario. Y yo, ok, está bien. Y me acuerdo que le dije, pues si quieres que yo estudie un título universitario, yo me voy a ir a otra ciudad a estudiar lo que yo quiera y en un lugar donde yo quiera. Mi mamá me dijo, adelante, donde tú quieras. El lugar donde tú quieras, el estado donde tú quieras, ya sabes, ya conoces, eres independiente, tú eres libre de escoger, pero estudia una carrera. Al principio, hermanos, yo no entendía muchas cosas y yo me acuerdo que por obligación, pero me gusta lo que estudié, fui a la universidad y durante ese tiempo de la universidad no dejaba de hacer lo que me habían enseñado, pasar tiempo con Dios, hablar a otros de Cristo. Yo estudiaba 4 horas de la ciudad donde vivía y todos los fines de semana viajaba a la ciudad donde vivía, a la universidad entre semana, y así me la pasaba, estuve 4 años de mi vida viajando, hasta que llegó un momento, hermanos, donde en mi mente me empezó a ir bien, empecé a tener buenos resultados en la universidad, y por un momento se perdió el propósito que Dios me había mostrado de servirle. Y mi mente se aisló muchísimo y dije, bueno, se me abrieron puertas, gracias a Dios, y conocimos a un profesor de la universidad que éramos programadores, nos dedicábamos a eso, estudiamos informática, sistemas,
Y yo me acuerdo que el profesor nos empezó a animar a trabajar en otros lugares de Venezuela, en otros lugares de Sudamérica. Y así durante 2 años nos las pasamos viajando, conociendo varios lugares y trabajando también, programando con este profesor. Y llegó un momento, hermanos, donde con cierta independencia, ya había conocido más de 4 países, tenía 20 años y decía, bueno, yo creo que Dios ya se olvidó de mí. Y yo creo que Dios pues, le va a demostrar su propósito a otra persona, porque ya yo estoy muy ocupado, ya me está yendo muy bien. Yo creo que eso de predicar y discipular y establecer iglesias es para otras personas. Y justamente en el 2016, jugando fútbol, me rompí la rodilla, ¿verdad? Tuve una fractura de rodilla jugando fútbol. Y Dios trató conmigo durante 6 meses. Cuando me hicieron una radiografía, el traumatólogo dijo, Argenis, tienes una rodilla fracturada y tienes un esguince de 3er grado en el tobillo derecho por causa de la lesión que te acabas de hacer. Vas a estar más de 8 meses, 7, 8 meses con muletas y no vas a poder caminar hasta otra vez volver a tu recuperación y poder otra vez volver a jugar fútbol. Hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Durante ese tiempo yo medité y yo verdaderamente asimilé que el propósito de Dios para mi vida era otro. Y quizás Dios actualmente a ti te ha estado hablando de muchas formas y de muchas maneras. Y a veces, hermanos, Dios tiene que utilizar otras cosas, a orillarnos incluso a otras cosas. A veces cuestan dolor algunas cosas, pero orillarnos a ese tipo de cosas, hermanos, para que nosotros podamos entender el propósito por el cual Dios nos trajo a este lugar, lo que Él quiere para nosotros. Éxodo capítulo 2. Y Moisés, hermanos, no entendía. Moisés se aferró y hizo, hermanos, cosas que dañan el propósito. Él no entendía para qué Dios lo estaba llamando y ponía excusa tras excusa. Éxodo capítulo 2, versículo 11. Vamos a ver aquellas cosas que dañan el propósito de Dios. Mira lo que dice Éxodo capítulo 2, versículo 11. Dice, lo voy a leer yo, sígame con su vista. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró de todas partes y viendo que no parecía nadie, ¿qué dice, hermanos? Mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Versículo 14, y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Una de las cosas que, hermanos, que dañan el propósito de Dios, Moisés había cometido un pecado, un homicidio. Y hermanos, Dios estaba llamando a Moisés, estaba diciendo a Moisés, ven Moisés, te quiero utilizar Moisés. Más adelante se le aparece la zarza a Moisés. Y Moisés, hermanos, aferrado, mira lo que dice versículo 14. Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Hermanos, una de las cosas que dañan el propósito de Dios es que nos aferramos a veces al pasado. En ocasiones, yo no sé usted, pero todos aquí tenemos una vida. Bueno, aquellos que no crecimos en un hogar cristiano, hermanos, hay cosas del pasado a veces que nos estorban y que todavía traemos. Y que a veces con complejos, con limitaciones, decimos, Señor, pero es que tú no me vas a utilizar porque yo era así, yo hice, yo deshice. Y hermanos, cuando debemos entender que si queremos saber el propósito de Dios, debemos de soltar todo eso. Dice la palabra de Dios que todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, cuando miramos al propósito de Dios, soltamos el pasado. Moisés, mira otro versículo, capítulo 3, Moisés no lo entendía. Moisés se aferró a eso. Éxodo capítulo 3, versículo 13. Éxodo capítulo 3, versículo 13, dice la palabra de Dios, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo,
el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés y le dijo, yo soy el que soy. Y así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Hermanos, a veces no solamente es el pasado, sino a veces pensamos de que, no sé, nuestra falta de conocimiento, o porque yo no fui a un colegio, o porque quizás yo no tengo la facilidad de palabras del pastor, o porque yo estoy muy joven, o porque yo estoy muy grande, o porque yo estoy muy ocupado. Hermanos, Dios puede utilizar a todos, amén. Dios puede utilizar, mira, sea uno joven, sea uno grande, sea uno adulto, sea casado, sea soltero, el propósito de Dios es para todos, amén. Y no importa de dónde vengas, no importa qué hayas hecho, no importa qué tanto sepas o no, o de qué estado eres o no, Dios te quiere utilizar. Mira lo que dice Éxodo capítulo 4. Moisés, hermanos, era una persona como nosotros, con muchas inseguridades. Versículo 10, Éxodo capítulo 4, versículo 10. Lea conmigo, por favor, dice la Biblia, todos juntos, dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Hermanos, Moisés tenía, como muchos de nosotros, teníamos inseguridades. A veces, hermanos, tenemos miedo de exponernos a lo que Dios quiere porque pensamos de que pues no valemos nada, o Dios no nos puede utilizar, o pensamos que pues la voluntad de Dios simplemente pues es ir de misionero, cosa que no es así, o ser pastor, cosa que tampoco es así. Dios quiere, hermanos, que todo lo que hagamos, tengas una carrera, estudies, laves un carro, trabajes como obrero ahí en el ayuntamiento de la ciudad, vas y barras la calle, recoges la basura. Dios tiene un propósito para todos, para todos. Y Dios quiere cumplir ese propósito. Éxodo capítulo 4. A veces nos aferramos al pasado, a veces muchas inseguridades. Capítulo 4, versículo 13. Dice, y él le dijo, ay Señor, otra vez, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que me debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón levita, y que él habla bien. He aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Hermanos, Moisés tenía muchos desobediencia, inseguridad, tres excusas. Éxodo capítulo 7, versículo 7. Éxodo capítulo 7, versículo 7. Dice la palabra de Dios, leamos todos juntos, dice, era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Hermanos, el plan de Dios, el propósito de Dios no se limita a la edad que tengamos, no se limita. Gloria a Dios por la hermanita, ¿verdad?, que está aprendiendo su discipulado y está hablando de Cristo. De eso se trata, no importa, hermanos, qué edad tengas, de dónde vengas, qué carrera estudiaste o si no estudiaste ninguna carrera, si eres pastor o no eres pastor. Dios quiere utilizarnos a todos. Hermanos, si todos viviéramos con esa mentalidad, yo le aseguro, como les digo a los hermanos de mi iglesia, yo le aseguro que estas sillas estuvieran llenas. Yo le aseguro que nuestros hogares fueron hogares diferentes, nuestra vida fuera una vida diferente. Cuando vivimos con el propósito de Dios. Mira lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 36. Hay tantas cosas que pudiéramos mencionar, pero vamos a hablar de este versículo. Dice Romanos capítulo 11, versículo 36. Uno de mis versículos favoritos. Leamos todos juntos la Biblia. Dice la palabra de Dios, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a leerlo otra vez. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos.
Hermanos, el propósito principal de Dios para nosotros es que le demos honra y gloria, porque de Él, porque por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Si tengo ese trabajito, hermanos, es para darle la gloria a Él. Si Dios me permite graduar y tener un título y ser exitoso, una maestría, es para Él. Si sirvo, es para Él. Si hago, si trabajo, si barro la calle, si boto la basura en mi trabajo, incluso si hago la limpieza, todo es para Él. Es para Él lo que hacemos, hermanos. Y cuando nuestra vida la enfocamos en ese propósito, Dios se encarga. Qué tremendo, Dios se encarga, hermanos, de dirigir nuestra vida al plan, a realizarnos, a darnos una meta. Dios se encarga de acomodar, hermanos, las decisiones, las carreras, dónde vamos a vivir, con quién me voy a casar, qué voy a trabajar, dónde voy a servir, qué voy a hacer en la iglesia. Dios se encarga cuando vivimos con el propósito, porque de Él, porque para Él y porque por Él son todas las cosas. Hoy en día, hermanos, pensamos que la voluntad de Dios o el propósito de Dios es, a ver, Señor, ¿qué carrera voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer? Pensamos, hermanos, que está proyectado solamente en mí. Pero cuando vemos la Biblia, cuando abrimos este precioso libro, nos damos cuenta, hermanos, que el plan de Dios está enfocado en Él. ¿Qué voy a hacer para Él? La carrera que tengo, ¿cómo la voy a utilizar para Él? Sí, hermanos, sí, estudia, gradúate, es bueno eso. Es muy bueno, ayuda mucho, te resuelve muchos problemas. Pero nada de eso, hermanos, nada de eso tiene propósito y tiene resultados si no lo utilizamos para la gloria de Él. Y en esta tarde, ¿verdad? Me gustaría nada más darle 5 cosas para que usted pueda descubrir el propósito de Dios para su vida. Mira lo que dice Salmos capítulo 119. Salmos capítulo 19. 5 cosas que nos ayudan a descubrir el propósito de Dios. La primera, Salmos 119, versículo 105. Salmos 119, usted dice, hermano, no sé qué hacer, me quiero dedicar a esto. Pues vamos a ver lo que dice la Biblia. En primer lugar, leamos todos juntos un versículo muy conocido. Dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Otra vez, hermanos, dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En primer lugar, aprendamos, hermanos, a buscar a Dios en oración, a leer la Biblia para comprender su voluntad. Tenemos como hijos de Dios que expresarle a Dios que queremos vivir en el centro de su voluntad. Dios no le va a mostrar su voluntad a alguien que no quiere vivir en la voluntad de Dios. En la iglesia muchas veces me ha tocado hablar con la gente y la gente simplemente dice, pues yo quiero vivir mi vida y después si tengo tiempo para Dios, pues lo voy a hacer. Después sí, yo voy a estudiar, jóvenes, yo voy a estudiar, yo voy a hacer, yo voy a emprender ese negocio y luego si tengo tiempo, voy a hacerlo. Pero hermanos, cuando nosotros pasamos tiempo con Dios en oración, cuando pasamos tiempo en este libro, hermanos, Dios nos muestra muchas cosas. Yo me acuerdo que yo estaba en mi casa, yo te leía la Biblia todos los días a las 6 de la tarde, esa era la hora en que cuando tenía 16, 17 años, ahí la estaba leyendo, hermanos, cómo Dios me habló. Cómo Dios me hablaba, hermanos, cómo Dios como un espejo me mostraba todas las cosas que yo debía arreglar, me mostraba todas mis imperfecciones, pero también, hermanos, Dios me hablaba y Dios me daba paz. Cómo se abría una puerta, se cerraba otra, Dios contestaba una petición, pero se cerraba otra y yo abría la puerta, tocaba la puerta, Señor, guíame en esta decisión, se cerraba todo, pero hermanos, es esa búsqueda. Cuando pasamos tiempo con Dios en oración, en su palabra, hermanos, encontramos respuesta. No podemos no podemos saber por qué Dios nos trajo aquí o cuál es el propósito de Dios. Pues si no pasamos tiempo con este libro, hermanos, por eso yo le digo a los hermanos, es disco rayado ya, pero es en serio, hermanos, este libro tiene poder. Es eficaz, funciona, dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva porque tiene poder, porque aunque la vemos así, cambia vidas, transforma las vidas. Hermanos, yo he visto cómo este libro transforma los matrimonios, increíble, increíble.
cómo este libro transforma el carácter. Es vivo, pero hermanos, este libro también es eficaz, funciona, cumple su cometido. Y para que nosotros, hermanos, entendamos qué es lo que quiere Dios, es necesario pasar tiempo con este libro. Tenemos en la iglesia muchos universitarios y yo siempre les digo, no se les olvide que de todos sus estudios, la Biblia dice que de Jehová viene el conocimiento y la sabiduría. Él es el único. Si separas de tus estudios, de tu carrera este precioso libro, de nada va a servir, te vas a estresar, porque solamente de Él dependen todas las cosas. A los matrimonios, hermanos, yo no soy el máster, ¿verdad?, en psicología o en terapeuta familiar, pero hermanos, yo he visto cómo principios bíblicos han ayudado a muchos hermanos de mi iglesia, a muchísimos. Cómo principios bíblicos, hermanos, nos han ayudado a saber tomar una decisión importante. Aprende, hermanos, a pasar tiempo con Dios. Yo creo que seguramente el pastor aquí en la iglesia tiene un plan de lectura. Disciplínate, busca el plan de lectura, establece un horario de pasar tiempo con Dios, acomódate, busca un horario, un lugar, que Dios, hermanos, pueda escuchar tu voz en ese momento. Mira otro versículo, Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Mira lo que dice. En segundo lugar, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Dice la palabra de Dios. Lo voy a leer. Cada uno, según el don que ha recibido. ¿Qué dice, hermanos? Ministralo. Si sabes cantar, si sabes hacer un vendaje, si sabes la computadora, si le sabes tocar, ministralo. Versículo 10, leamos todos juntos, dice, como buenos administradores de la multiforme, todos juntos hermanos, de la multiforme gracia de Dios. Versículo 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, para que en todo sea, ¿qué, hermanos? Glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En segundo lugar, hermanos, aprendamos a analizar los talentos, los dones que Dios nos ha dado y aprender y saber cómo nosotros podemos utilizarlo para servir a Dios. Aprende a dar tus talentos a Dios. Yo me acuerdo que cuando yo le dije a Dios, Señor, yo nada más sé patear una pelota de fútbol, es lo único que yo sé hacer, pero aquí está mi vida. Si tú la utilizas, adelante. Yo no sé hacer muchas cosas, bueno, ya ahorita ya sé hacer varias cosas, ¿verdad? La vida me llevó, le digo a la hermana, la vida me llevó a aprender algunas cosas. Pero hermanos, encontramos el propósito de Dios cuando ministramos lo que tenemos en las manos. Jesús le dijo a los discípulos, ¿qué tienes? Cuando no tenía, la multitud tenían hambre, el Señor le dijo, ¿qué tiene? Y uno de los discípulos dijo, Señor, hay un niño ahí que tiene nada más tantos panes y tantos peces, échamelos, yo los voy a multiplicar. Y hermanos, cuando nosotros ponemos lo que tenemos, ahora sí yo no sé lo que usted tiene, ¿verdad? Pero cuando ponemos en las manos del Maestro lo que tenemos, hermanos, Dios hace cosas maravillosas. Quizá usted dice, pastor, pues yo no sé, yo no tengo tanta expresión, ¿verdad? Oratoria, pero aquí está mi tiempo, yo lo que Dios me diga ahí yo voy a estar. Señor, yo no tengo mucho, pero tengo ese carrito, se daña a veces, se descarga la batería y está viejito, Señor, pero si tú lo utilizas, Señor, para traer a una persona a la iglesia, ahí, Señor, ahí va a estar. Cuando poner lo que nosotros tenemos en las manos de Dios. Hay hermanas en la iglesia hay una hermana en la iglesia que me dice, pastor, yo no tengo mucho tiempo ni mucho dinero, pero si usted quiere tomar mis mueblecitos, ¿verdad?, mi casita, para dar discipulado, ahí va a estar mi casita. Ahí va a estar mi casita para que usted vaya, invite a los hermanos, yo hago un café, yo compro el pan y aquí estudiamos la Biblia juntos.
De eso se trata, hermano. De poder emplear lo que tenemos en las manos y dárselos al Señor Jesús y que el Señor Jesús haga. Piensa, ¿qué tienes? ¿Qué Dios puede utilizar? Dios puede utilizar tu carrera, Dios puede utilizar tu trabajo, Dios puede utilizar tu tiempo, tus habilidades, tus dones. Aquí veo que muchos tocan, muchos cantan, ¿verdad? Muchos se les hagan en la computadora, unos cocinan. Hay tantas cosas que podemos emplear para Dios. Hermanos, no solamente se limita a este lugar, no solamente se limita a estos lugares. Hay mucho más que todos nosotros aquí nos podemos involucrar para servir a Dios. Para que Dios, hermanos, nos demuestre el propósito. ¿Cuál es el plan que te trajo a este lugar, a esta iglesia? Justamente a esta iglesia. ¿Para qué Dios te trajo? ¿Por qué Dios te trajo? ¿Para qué Dios te permitió venir tan lejos aquí? Porque Dios tiene un plan. Hermanos, y el diablo lo va a intentar dañar. Y el diablo va a poner personas. Sí, tristemente. El diablo va a poner tentaciones y va a poner situaciones que te van a querer apartar. El diablo incluso te va a querer hasta divorciar. Va a querer destruir tu matrimonio. Y hermanos, pero cuando vemos lo que tenemos en las manos y le decimos, Señor, mira, híjole, yo tengo esto nada más. Pero Señor, si tú lo utilizas, yo voy a vivir para eso. Si tú utilizas mi trabajo, ese carrito, Señor, está viejito, pero Señor, utiliza ese carrito, utiliza mi casita, utiliza mis hijos, mi familia, utiliza mi tiempo, lo que tengo. Hermanos, si cada uno según el don que ha recibido, ministrelo como buenos administradores de la gracia de Dios. Como mayordomos, como administradores, el Señor nos ha dado cosas y el Señor dice, si uno es mal administrador, dice, mira, ¿sabes qué, mijo? Te lo vamos a quitar porque tú no le estás echando ganas, se lo vamos a dar a otro que lo sepa utilizar. Y uno ve cómo los otros, Dios los bendice, Dios los usa. Ay, mire, hermanos, es por eso, porque entendemos eso, de que todo es para Él, por Él y para Él. Lo que tenemos, hermanos, hermanos, si usted tiene una casita, es para Él, amén. Si usted tiene un carrito, es para Él, todo es para Él. Todo la ropa, la casa, el carro, los talentos, las capacidades, la inteligencia, es de Él, hermanos, es para utilizarlo para Él, no es para nosotros o para vivir en pro de eso, sino para utilizarlo para Él, para que Dios lo use, para que Dios, hermanos, nos vea con ojos de amor y como olor fragante, hermanos, nuestro servicio a Él. Mira lo que dice otro versículo, 1 Corintios 16. 1 Corintios 16. El apóstol Pablo aprendió, hermanos, a escuchar la voz de Dios y a identificar cada puerta que se abría para la predicación del evangelio. Mira lo que dice Lucas capítulo 16, versículo 9. 1 Corintios capítulo 16, versículo 9. 1 Corintios capítulo 16, versículo 9. El apóstol Pablo estaba terminando su carta a la iglesia de Corinto y escribe estas breves frases que nos dejan un pequeño principio. Versículo 8 dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. ¿Sí están ahí, hermanos? Amén. Versículo 9, porque se me ha abierto, ¿qué dice, hermanos? Puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Versículo 10, y llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Mira 2 Corintios capítulo 2, 2 Corintios capítulo 2, 2 Corintios capítulo 2, versículo 12. Hermanos, hay frases en la Biblia que contienen muchos principios. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 2, versículo 12. Dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, ¿qué dice? Versículo 13, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia.
En tercer lugar, hermanos, sé consciente, hay que estar muy consciente de las oportunidades que Dios nos da y de las puertas que Dios abre y que Dios cierra. Es posible, es muy posible que las puertas que Dios esté abriendo, siempre y cuando sean cosas que no te alejen de Él, sea un indicativo del propósito o del plan que Él tiene para ti. El apóstol Pablo decía, se me ha abierto una puerta grande para predicar el evangelio. Y luego, otra vez le escribe a Corintios, años después, quizás unos meses después, dice la palabra de Dios, se me abrió una puerta grande, pero no tuve reposo en mi espíritu. Hermanos, muchas veces cuando buscamos la voluntad de Dios, Dios abre puertas y cierra puertas. Nosotros debemos de aprender a identificar como hijos de Dios cuáles son esas puertas que se abren y cuáles son las puertas que se cierran. ¿Cuáles son las puertas, hermanos, que Dios está utilizando para mostrarnos su voluntad? Evidentemente, hermano, pastor, conseguí un trabajo, ¿no? Pues, a ver, ¿cómo es el trabajo? No, el domingo en la mañana, el domingo en la noche tengo que trabajar, no me dan descanso. Evidentemente te va a alejar de Dios, no es una buena puerta, aunque esté abierta. Y hermanos, como hijos de Dios debemos de aprender a poder identificar cuáles son las puertas que se están abriendo. Con el comienzo de la iglesia, yo dije, Señor, pues, de nuestra iglesia en San Luis, yo le dije, Señor, pues, el hermano es el que va a ser el encargado de la iglesia. Pues yo estoy muy verde todavía, ¿verdad?, para eso. Y cuando se abrió la puerta, me acuerdo que el pastor Ramos me miró fijamente y me dijo, hijo, no te limites, me acuerdo que las palabras en su oficina me dijo, no te limites a lo que Dios puede hacer, solamente porque seas joven y pienses en lo que sea, no significa que Dios no te pueda utilizar. Porque muchas veces, hermanos, pues como Moisés, ¿verdad? Pensamos en, ay, pues que soy muy joven, es que no puedo, es que estoy muy grande, es que hice esto, es que hice aquello. Pero hermanos, cuando vemos las puertas que se abren, cómo Dios, hermanos, abre esas puertas de una manera increíble que nosotros pues no imaginamos. Yo nunca imaginé vivir fuera de mi país, jamás. De hecho, no quería, jamás. Pero Dios poco a poco fue abriendo la puerta. Y mira, ahorita está, me voy a casar con Liz. Pero hermanos, hay que aprender a saber cuáles son las puertas que se abren y cuáles son aquellas que se cierran. Uno como joven ahorita está, bueno, hubo un momento donde la vida es como una encrucijada, ¿verdad? Hay que saber discernir bien qué es lo que Dios verdaderamente va a bendecir. Y hermanos, es necesario, es menester que nosotros pasemos tiempo con Dios. Último versículo, Proverbios capítulo 11. Proverbios capítulo 11. Proverbios capítulo 11. Busca a Dios en oración, analiza tus talentos y habilidades y ponlos al servicio a Dios. En tercero, sé consciente de las oportunidades que te da Dios, las puertas que se abren y las puertas que se cierran. Último, Proverbios capítulo 11, versículo 14. Proverbios capítulo 11, versículo 14. Leamos, hermanos, por favor, todos juntos, fuerte y claro, dice la palabra de Dios. Proverbios 11, 14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Vamos a leer Proverbios capítulo 15, versículo 22. Proverbios capítulo 15, versículo 22. Dice la palabra de Dios, todos juntos dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Otra cosa que he visto en mi vida, que Dios me ha usado para poder aclarar muchas decisiones, es pedir consejo a personas maduras en la fe y que nos amen, personas que nos amen, que sean maduras, que nos ayuden a discernir lo que Dios quiere para nosotros. En ocasiones, hermanos, no es debilidad pedir un consejo a un hermano maduro. A veces no digo que
Si usted tiene a sus padres, pues vaya con sus padres, está bien, es necesario, son los primera autoridad. Pero en ocasiones Dios pone personas en la iglesia que son de bendición, personas maduras, personas que aman al Señor, personas que caminan con el Señor, el pastor, hermanos que sirven en este lugar. Y muchas veces, hermanos, pidiendo consejo a personas maduras, discernimos lo que Dios quiere para nosotros. Discernimos lo que Dios piensa. Dios utiliza a esas personas, hermanos, especialmente para darnos el consejo que verdaderamente nosotros necesitamos. Obviamente, si usted va a ir con alguien que yo siempre digo, con alguien que es igual que usted y que yo, pues no, ¿verdad? Dios no nos va a mostrar nada. Pero cuando vamos con una persona madura en la fe, hermanos, que ama al Señor, que conoce al Señor, Dios utiliza a esa persona y dice la palabra de Dios, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, pero en la multitud de consejeros se afirman. Muchas veces, hermanos, a veces vamos a ver qué vamos a hacer y vamos a buscar consejo, vamos a pedir consejo para ver qué podemos hacer, cómo vamos a resolver eso, cómo podemos salir de esta, a qué nos vamos a dedicar, qué va a pasar con esto, cómo vamos a dirigir la familia, cómo vamos a dirigir la iglesia, cómo vamos a servir a Dios, cómo vamos a tener ese tiempo. Muchas cosas, hermanos, es necesario pedir consejo, buscar la guía de personas que aman y conocen también al Señor. Hermanos, regresamos, Salmos capítulo 138, Salmos capítulo 138, versículo 8, y terminamos con este versículo. Dice la Biblia, Salmos 138, versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Hermanos, tengamos la edad que tengamos, vengamos del hogar, nacionalidad, de la colonia que sea, Dios tiene un plan y un propósito con todos nosotros, para el bien de la obra de Dios y para el bien de nuestras familias. No permita, hermanos, que el diablo lo dañe. No permita eso. No permita que el diablo haga estragos. Permita que Dios cumpla su propósito, cumpla el plan. Si Dios le trajo aquí es por un propósito, es por un plan. Siga el plan, siga el propósito y camine con Dios y a ver cómo Dios le va a ir mostrando a lo que va a apuntar su vida. Vamos a orar. Cierra sus ojos, inclina su rostro. Vamos a orar. Señor, gracias porque en ti podemos